¿quién van a ver ese video? Yo quisiera saber y ponle atención lo que voy a decir y esa atención. No todos los dominicanos que son malos con nosotros, o sea, que no son mal corazón. Así, algunos de ustedes, están criticando de lo que está pasando allá. Tú sabes que son dos caminos que hay: Cristo y Satanás. Usted no entiende eso. Usted sabe que el diablo, a una parte, está dominando para ganar la batalla, pero el único que sabe es Dios. Yo quisiera que ustedes escuchen esa canción. Por favor, ponte atención. Nosotros, como vecinos, sufrimos mucho. Varios de nosotros que se murieron, mataron. Cuando algo pasa con nosotros, está bien. Pero si hubo un problema, tuve que un haitiano con un dominicano, wow, se acaba el mundo por las redes y de todas partes. Hasta quisieran matarnos, ofender a nosotros. Mi gente, recuérdense, Dios es poderoso, grande. Todas las cosas que están pasando, recuérdense, el día está viendo. Todas esas cosas hay que pasarlo. Pero usted ve cada quien de nosotros a un momento que una situación mala, pero usted no piensa en eso, algunos de ustedes criticándole. Usted sabe que nosotros somos de la madre de la extra, pero no es importante. Es importante uniones. Cuando hay unión, muchas cosas, bendiciones, como que algunos de ustedes criticando a nosotros. Siempre con temor. Muchos no tienen acceso al hospital, aunque la vida dependa de atención. Mujeres embarazadas sufren humillación, incluso después de una operación. Historias que duelen al escuchar, bebés que mueren en deportación, en camiones llenos de desesperación, donde falta aire y compasión. Muchos haitianos perdieron la vida en medio de miedo y deportación, solo por buscar un lugar seguro donde vivir con dignidad y razón. Somos haitianos, trabajadores, con sudor levantamos el suelo, pero en esta tierra muchas veces nos tratan peor que al hielo. Respeto para Haití. También tenemos corazón, no merecemos tanta injusticia, ni vivir siempre con temor. Muchos no tienen acceso al hospital, aunque la vida dependa de atención. Mujeres embarazadas sufren humillación, incluso después de una operación. Historias que duelen al escuchar, bebés que mueren en deportación, en camiones llenos de desesperación, donde falta aire y compasión. Muchos haitianos perdieron la vida en medio de miedo y deportación, solo por buscar un lugar seguro donde vivir con dignidad y razón. Somos haitianos, trabajadores, con sudor levantamos el suelo, pero en esta tierra muchas veces nos tratan peor que al hielo. Respeto para Haití. También tenemos corazón, no merecemos tanta injusticia, ni vivir siempre con temor. Muchos no tienen acceso al hospital, aunque la vida dependa de atención. Mujeres embarazadas sufren humillación, incluso después de una operación. Historias que duelen al escuchar, bebés que mueren en deportación, en camiones